Bien, bueno, estamos perfectamente en horario, creo que jamás hemos sido tan puntuales. Les agradezco mucho por compartir su tiempo con nosotros, su agenda también, que sabemos que debe estar repleta de actividades, y también por las diferencias horarias. Hoy les doy la bienvenida aquí en este panel que compartimos a Miguel Velarde, Elías Amor y Svetlana Sebotari, que están compartiendo con nosotros este panel con la temática de los efectos de la economía planificada. Vamos a tratar sobre 3 casos: el caso de Venezuela, Cuba y de los países que pertenecían a la Unión Soviética, hoy Rusia, y otros países que se han separado de la Unión Soviética. Así que espero que sea de interés para todos los que estén asistiendo a este panel, y les comento que esto después va a estar disponible en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, y también lo pueden volver a ver en vivo en Facebook para quienes lleguen tarde y no asistan desde el principio. Los invitamos también a buscarlo después en nuestras redes sociales de Demamlat y de Transparencia Electoral. Después de los avisos parroquiales, les agradezco una vez más a nuestros expositores y expositora de hoy. Quisiera darle en primer lugar la palabra a Elías, que nos va a presentar el caso de Cuba. Elías Amor es presidente de la Unión Liberal Cubana, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de AFENCUAL. Es economista, tiene una carrera muy destacada sobre economía y sobre estudios de la economía cubana, así que para nosotros es un gusto tenerte hoy con nosotros aquí, Elías. Siempre seguimos mucho lo que escribes y lo que publicas, así que seguramente lo que expongas hoy también va a ser súper enriquecedor. Muchas gracias, te paso la palabra. Primero que todo, quiero agradecerte, Valentina, la presentación tan sencilla, pero muy buena que has hecho de mí. La verdad es que no la merezco, pero bueno, en Por cualquier favor. caso, gracias a Demonlat y a Transparencia Electoral por la invitación a participar en este panel, en el que mi papel va a consistir en explicar en un tiempo límite que me han autorizado, ¿verdad? Todo ese monstruo que se llama la planificación central de Cuba. Y lo voy a hacer básicamente hablando de cuatro puntos, porque ustedes, los que nos están siguiendo en este momento, sepan cuáles van a ser mis propuestas para ustedes esta tarde. Voy a hacer una pequeña historia de la planificación. Los cubanos tenemos esa manía de siempre contar lo que ha pasado antes para entender lo que ocurre en el presente. Luego les analizaré cuál es la situación del plan en Cuba en este momento, con la Constitución recién aprobada del año 2019 la centralidad que tiene la planificación central en la economía cubana. Mi tercer tema va a ser proponerles algunas ideas de cómo se elabora el plan para que ustedes se lleven las manos a la cabeza y digan, Dios mío, ¿cómo es posible que funcione la economía cubana de esta manera, verdad? Y por último, explicaré con un poquito más rápido también cuáles son, en mi opinión, mi modesta opinión, los problemas más importantes que tiene el plan, visto desde una perspectiva de racionalidad económica en la toma de decisiones. Dicho esto, mi propuesta, por lo tanto, es comentarles un poco cómo empezó todo esto de la planificación en Cuba. Cuba, en los años 40 del siglo pasado, era uno de los países más avanzados del mundo. Desde el punto de vista económico, político, social, cultural, el país se encontraba mucho más adelantado que países como España o Italia, que en aquella época precisamente le suministraban a Cuba cohortes de emigrantes todos los años en el orden de los 500.000 aproximadamente, para que ustedes se hagan una idea. Por eso Cuba empezó muy pronto con la planificación, porque era una técnica que estaba al servicio de la toma de decisiones, y en el año 1943, en plena guerra, los cubanos crearon una junta de guerra que es el origen de la planificación no central, de la planificación económica, que es la buena. Fíjense, el año 1943, en el que países como, por ejemplo, España, en donde yo resido, no llegaron a aplicar esas técnicas hasta el año 1959. Cuba llevaba 16 años de adelanto a España en esta técnica. La guerra acabó y la Junta, que se llamaba Junta de Guerra, se convirtió en el año 49 en la Junta de Economía. Es decir, apareció un organismo con vocación de dar servicio al conjunto de la sociedad
de orientar el criterio económico de las empresas, de los poderes económicos que existían en el país, y nuevamente aparece una organización relativamente avanzada para los tiempos en los que corren. Pero la transformación más importante se dio en el año 1955. Todavía no estoy hablando de la revolución, porque es que la gente cree que la revolución cubana es lo que crea Cuba, y no es verdad. Antes de la revolución, Cuba tenía una gran vida económica, social, política, y el marxismo en Cuba lo que ha hecho ha sido borrar esa historia, pero nuestra obligación como cubanos es defender esos antecedentes. Y yo me siento muy orgulloso de decirles hoy aquí que el antecedente del año 1955 en Cuba, el Consejo de Economía, era un organismo paritario. Sí, como se los estoy diciendo, no solamente estaban los órganos de la administración del Estado dirigiendo ese organismo especializado en la economía cubana, sino que también estaban las asociaciones de empresarios. No estaban los sindicatos todavía, pero podrían haber estado, porque se inspiraba todo en la Constitución del año 40, que era una constitución elaborada con el apoyo de los comunistas. En ese sentido, el Consejo Nacional de Economía empezó a funcionar, y cuando llevaba 4 años funcionando se produjo la catarsis, el cataclismo que conocemos como Revolución Cubana, que lo puso todo patas para arriba. Y empezaron a tomar decisiones. El primer gobierno revolucionario, como ustedes saben, inició un plan de cambios en Cuba dramáticos, y uno de esos cambios fue eliminar el Consejo, echar a los empresarios del Consejo y quedarse solo con el poder político dirigiendo ese Consejo. Y a partir de ahí entonces lo que apareció fue algo diferente. En el año 1959, 1960, perdón, ya después de la llegada de los revolucionarios, el primer gobierno creó la Junta Central de Planificación, que los cubanos la conocen como JUSEPLAN, que es un organismo creado precisamente para la planificación central. Antes de la JUSEPLAN, en el año 60, hablábamos de planificación indicativa, que como ustedes saben no tiene como objetivo centralizar e intervenir la economía, sino reducir el riesgo en la toma de decisiones por los agentes económicos. La planificación indicativa cubana que existía antes del triunfo revolucionario respetaba el mercado, respetaba la propiedad privada, respetaba a las empresas, y lo que hacía era transmitir información para que los agentes económicos tomaran decisiones correctas. El comunismo lo que hizo fue destruir eso y creó la JUSEPLAN para dominar el poder económico existente en el país. Fíjense ustedes que en el año 60, cuando empezaron a hacerse los procesos de nacionalizaciones, expropiaciones, confiscaciones del capital económico existente en Cuba, que supuso que todas las empresas y todos los recursos que estaban en manos del sector privado pasaban al sector estatal, a partir de ese momento la JUSEPLAN se convirtió en la clave del funcionamiento de la economía, y empezaron a dar órdenes. Se creó el Ministerio de Economía, la JUSEPLAN tenía como presidente, como no, a Fidel Castro. Luego después, en una reforma que hubo en el año 62, que pasó a la historia como el año de la planificación, no solamente entró Fidel Castro como presidente, también entró Raúl, su hermano era el vicepresidente, y esa Junta Central de Planificación funcionó librando de todo tipo de medidas y de actuaciones en el control de la economía cubana prácticamente durante los años 60, 70, 80, fíjense de lo que les estoy hablando. En Cuba las cosas duran mucho tiempo, por desgracia, y a lo largo de ese periodo pues empezaron a cometer grandes errores en que no eran capaces de alimentar a la población, la libreta de racionamiento, no se alcanzó la cosecha de los 10 millones del año 1969, la institucionalización soviética en los 70 fue un total fracaso para la JUSEPLAN, empezaron a aparecer criterios que si había que reducir el grado de intervención estatal y había que flexibilizar más la actividad económica. En definitiva, que tras esa discusión absurda, que en el fondo lo que escondía era una marcada incompetencia en la hora de la gestión de la economía, en el año 1994, en pleno periodo especial, que ustedes conocen bien, fue cuando Cuba se quedó sola en el mundo sin la protección de la Unión Soviética y los países del telón de acero. En ese momento los comunistas cubanos decidieron que la JUSEPLAN tenía que morir. Murió la JUSEPLAN y en su lugar apareció el Ministerio de Economía y Planificación, que es el órgano que en este momento rige la planificación central en Cuba. Les he hecho ese pequeño recorrido que prácticamente me ha consumido una parte muy importante de mi intervención, para que ustedes vean que no estamos hablando de nada baladí. Estamos hablando de algo que empezó a funcionar de manera organizada en el año 62.
tiene experiencia. Son alrededor de 60 años de funcionamiento de la planificación central. Y de manera sistemática, año tras año, las previsiones que elaboran los planificadores cubanos hierran, no aciertan. Los cubanos siguen teniendo que consumir productos básicos con la libreta de racionamiento, que ahora le llaman la canasta normada. En Cuba no hay libertad para comprar más de una vivienda. En Cuba no hay derechos de propiedad. Se sigue prohibiendo al cubano acumular la riqueza. No existe el mercado como instrumento de asignación de los recursos y el Estado se encuentra absolutamente endeudado. El déficit público este año ha llegado a ser de un 20% del Producto Interior Bruto, más del doble de la media del conjunto de los países de América Latina. Esto es el balance, el resultado de la planificación en Cuba, que tiene, como ya les dije, unas reglas de procedimiento estructuradas para que todo el mundo obedezca y que nadie se salga del guión. Por ejemplo, todos los años las normas de la planificación se publican como una resolución ministerial, que es una norma de alto nivel dentro del sector estatal cubano. La resolución es del Ministerio de Economía y Planificación, que acompaña a esa resolución un documento que se llama Indicaciones para la elaboración del plan, que tiene una media de unas 230 páginas para que ustedes se hagan una idea. Eso hay que aprendérselo. Y ese documento es el que tienen todas las empresas, organismos, entidades cubanas que utilizar para elaborar el plan con un cronograma que, fíjense ustedes, esta resolución se publica normalmente en septiembre. Salen en la Gaceta Oficial de septiembre. Pero el proceso de elaboración del plan arranca con un cronograma en donde están incluidas todas las actividades. Yo les recomiendo que consulten esa resolución porque se van a divertir mucho rato en las cosas que hacen los comunistas para hacernos creer que dominan la economía, pero no es verdad. Bueno, pues empiezan en julio y acaban en diciembre. Y en ese periodo de tiempo están elaborando el plan del año siguiente. Fíjense que en septiembre sale la orden para elaborar el plan de nuevo. Esto quiere decir que en Cuba las empresas, las organizaciones, todo el mundo está todo el año planificando y siguiendo el plan y no producen. El problema es que esto es tan complicado de digerir que no hay tiempo para tomar decisiones ejecutivas y racionales. Si nos están viendo algún trabajador, algún directivo de empresas estatales en Cuba, saben muy bien de lo que les estoy hablando, de lo que es tener que obedecer órdenes que ellos llaman indicaciones, indicadores. Luego, si tuviéramos más tiempo, les podría explicar la diferencia que hay para la planificación entre unos indicadores y otros, pero yo creo que eso tampoco tiene mucho interés. 28 sectores de la economía, 9 de ellos transversales. El resto son sectores, como yo les estoy comentando, la informática, el sector del calzado, el sector del azúcar. Cada sector tiene su focus de planificación, pero a nadie se le ha ocurrido coordinar todo eso en el conjunto de la economía. El plan sale para cada uno de los sectores, para cada una de las actividades, pero como el mercado cubano no existe, no hay esa capacidad para tomar miles de millones de decisiones de un proceso que los economistas sabemos que funciona mucho mejor que un grupo de burócratas decidiendo si el contenido calórico medio del cubano tiene que ser de 300 o de 500 calorías diarias, cuando al final luego eso no se cumple. Este es el problema fundamental de la planificación, olvidarse de la propiedad privada, olvidarse de que los derechos de propiedad son la clave de la motivación y del trabajo y que por tanto son los que condicionan el resultado de productividad de las economías. Es olvidarse de que la asignación de recursos y de factores de producción tiene que tener en cuenta los precios que no están controlados ni topados ni centralizados. Los precios tienen que ser libres y deben ser profundos instrumentos que transmitan señales a los agentes económicos para que tomen decisiones. Eso en Cuba tampoco es así. Las decisiones que toman los agentes económicos en Cuba están marcadas en ese documento que ya les he dicho yo, que se llama Indicaciones del Plan, que tiene 209 páginas. Si usted tiene una empresa, por ejemplo, Azucuba, la empresa del azúcar, usted va a ver lo que le mandan a hacer en Azucuba y usted no haga más de lo que le dicen, porque si hace más, le van a penalizar. Y si hace menos, también le pueden penalizar, pero es mejor hacer menos que más, porque si haces menos, al año siguiente tienes más posibilidades de pedir más.
y si haces más, al año siguiente lo que hacen es que te eliminan. Este es el problema fundamental que tenemos con la planificación central. Y por ello, en mi opinión, la economía cubana, esta es una de las trabas, empleando el lenguaje del presidente Díaz-Canel, que habla de que hay que eliminar trabas en la economía, ¿verdad? Bueno, pues una de las trabas más graves que tiene la economía cubana, me gustaría dejarlo claro en este panel, es la planificación central, que no sirve. Y si hay que emprender reformas estructurales en la economía cubana hacia la libre empresa, hacia el mercado, hacia la de derechos de propiedad privada, la economía cubana no puede ser un caso aislado en el mundo. Solamente hay 2 o 3 países con un modelo como el de Cuba. Uno de ellos es Yemen y el otro, como ustedes se pueden imaginar, es Corea del Norte. No es razonable mantener a Cuba convertida en un país en el que el 80% de los factores de producción dependen del Estado y solamente un 20% es privado, pero bajo control del Estado, porque ahora en la planificación también incorporan a los agentes privados. Creo que con esto lo que les he venido a dar es una visión general de un proceso que, en mi opinión, está obsoleto, ya no satisface las necesidades de los cubanos. Lo estamos viendo este año en los comienzos del ejercicio, las protestas, el malestar social que se está produciendo, que va a ir en aumento, y que viene a confirmar que la manera de dirigir una economía no es el plan. El plan se puede utilizar para reducir el nivel de riesgo y para mejorar la toma de decisiones, y ese es el plan indicativo que, bueno, pues es el que todos nosotros conocemos en el mundo libre. Pero el plan central que controla, interviene, matiza y define los comportamientos de los agentes económicos es algo que o se sustituye por otra cosa y se cambia, o la economía cubana continuará retrocediendo en sus posiciones a lo largo de los próximos años. Yo me quedo aquí en este punto. No voy a continuar más porque me quiero ajustar al tiempo y me quedo para atender las preguntas que los amables espectadores quieran formarme sobre este tema. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Elías. La verdad que sí, un desafío resumir todo esto en un tiempo tan acotado, pero te agradezco por haberlo respetado y seguramente que después con las preguntas vamos a poder seguir ampliando. Bueno. Ahora me gustaría darle la palabra a Svetlana Sebotari, que es doctora en Ciencia Política, licenciada en Filología y en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Moldavia. Es profesora asociada de la Facultad de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administrativas de la UEM. Ella nos va a hablar sobre otro de los casos que vamos a presentar hoy aquí, que es el caso de los países que pertenecían a la Unión Soviética y que también han tenido diferentes tipos de procesos en los que, bueno, como mencionaba también Elías, en algún punto está relacionado con lo que ha pasado con Cuba en los 90 y en los años anteriores, así que seguramente algunas conexiones irán surgiendo a lo largo de la exposición. Svetlana, es un gusto tenerte con nosotros, es un gusto conocerte y conocerte desde Demandblatt y Transparencia Electoral, así que te doy la palabra para tu exposición. Muchas gracias. Gracias Valentina por la oportunidad de participar en los trabajos de vuestro semanario y estoy honrada para conocerle. Con vuestro permiso apuntaré las ideas principales sobre el impacto de la economía planificada sobre el proceso de transición de los países y ex-soviéticos, o mejor dicho, de las repúblicas y ex-unionales. Y después del periodo del comunismo, los países del campo socialista han sido sometidos a un nuevo experimento histórico. La transición de una economía de planificación centralizada a una economía de mercado fue el segundo gran experimento de la historia de la economía mundial después de la construcción del socialismo. Todos los ex países comunistas han enfrentado una evidente crisis del sistema económico socialista desde la década de 1980, que se agravó en la segunda mitad de este periodo. La economía socialista de planificación centralizada se caracteriza por el monopolo absoluto del Estado sobre todas las actividades económicas, producción, distribución de los recursos, movimiento de mercancías, distribución y redistribución de ingresos, intercambios económicos con países extranjeros. El ejercicio de este monopolo fue posible principalmente debido
a la preponderancia de la propiedad estatal, que de hecho anuló la iniciativa individual. Algunos países de Europa del Este experimentaron reformas económicas parcialmente entre los años 1968 y 1989 sin algunos resultados notables. La transformación sistémica consistió en realizar tres categorías de cambios: cambios institucionales y estructurales. Aquí nosotros vemos la creación de instituciones del mercado, también reformas fiscales, reforma del sistema financiero bancario y también la creación de mercados competitivos mediante medidas y políticas de la liberalización de precios, tipos de cambio, comercio exterior, fluxos externos y también investigaciones extranjeras. Los países comunistas, en principio las repúblicas exunionales, entraron en un proceso de transformación sistémica un poco más tarde en comparación con los países de Europa Central. Es decir, desde 1991, después del colapso de la ex Unión Soviética. Según los estudios del Banco Mundial, las reformas económicas de la comunidad de estados independientes se han llevado mucho más lentamente que en Europa Central. La liberación y la privatización fueron inconsistentes y parciales. Se llevaron a cabo apresuradamente sin una lógica económica responsable. La lenta construcción institucional permitió que el poder económico se concentraba en manos de una oligarquía económica financiera que influyó en la evaluación de las reformas en la dirección que quería. También, con la caída del comunismo, la economía de los estados de las repúblicas exunionales pasó de un estado altamente centralizado a un estado, o mejor dicho, a una situación de economía del mercado. Esto se ha hecho de forma paulatina al tiempo que afecta a las empresas públicas que han comenzado a pasar por un proceso de privatización. Y aquí, en el espacio exsoviético, esta privatización de las empresas estatales fue muy rápidamente. Casi todas las empresas fueron tomadas por la ex administración comunista o por los ex directores, ¿sí? Y nosotros vemos que la nueva administración que se formaba, ¿sí?, en los países exunionales prácticamente restan la antigua élite comunista que tomó en sus manos prácticamente todas las empresas. Y de aquí nosotros vemos la mentalidad totalitaria que se conservó por muchos años, sí, prácticamente no permitió a la nueva gente hacer reformas democráticas, también reformas económicas. También una otra particularidad de la sociedad post-socialista o postcomunista en el espacio de las ex repúblicas unionales es que la creación de las nuevas instituciones políticas democráticas en los estados de la comunidad de estados independientes podría haber creado las condiciones para las reformas, pero en las ex repúblicas unionales no existía un control democrático efectivo. La antigua élite, en principio empresarios, funcionarios, dirigentes del Partido Comunista, han tomado en sus manos prácticamente todas las claves de la administración, ¿sí?, y de las empresas. De aquí nosotros vemos la creación de una nueva oligarquía, una oligarquía corrupta, una oligarquía burocrática, ¿sí? Y también esta nueva burocracia, esta nueva élite corrupta no permite prácticamente, ¿sí?, alcanzar en las esferas políticas a los simples ciudadanos. Por ejemplo, en el espacio de las repúblicas exsoviéticas nosotros vemos que se forma un régimen del pluripartidismo, pero
este régimen del pluripartidismo prácticamente no tenemos. Por ejemplo, el caso de República Moldova, aquí no tenemos un partido que representará el interés o que luchará por el interés nacional del país. Tenemos muchos partidos que tienen sus intereses, tenemos grupos mafiotas que realizan y que luchan por sus intereses. Y de aquí nosotros vemos que en la dirección de los países o la administración de los países vemos grupos oligárquicos que no permiten alcanzar a la gente, a los ciudadanos simples que no hacen parte de estos partidos. Y también estos partidos tienen sus intereses que no permiten también a las reformas económicas, a las reformas legislativas, porque un otro problema son las vulnerabilidades que existen en las leyes, ¿sí?, de los países exunionales. Y este fenómeno es presente no solamente en la República Moldova, pero también en los países de Asia Central, en los países del Cáucaso, porque nosotros vemos los últimos experimentos en Georgia, vemos lo que pasa en Azerbaiyán, en Uzbekistán, Kirguistán y también aquí en Moldova. Y también vemos lo que pasa en la Federación Rusa, cuando el partido dominante, el partido Yedinaya Rossiya, ¿sí?, no permite la manifestación de otros partidos. Y digo que actualmente se forma una sociedad que tiene muchas vulnerabilidades y también una otra particularidad de la sociedad postcomunista es que también en los países ex repúblicas unionales existen muchos conflictos nacionales que también no permiten hacerse reformas económicas, reformas sociales, porque la mayor parte de los dineros o del budget, ¿sí?, del dinero del Estado está dirigido para solucionar los conflictos y no para realizar los problemas económicos del país. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Svetlana. Ha estado clarísima tu presentación. La verdad que tu español es súper fluido, así que se ha entendido muy bien. Te agradezco. No, de verdad, se ha entendido súper bien y también todos los ejemplos que nos has ido dando también han sido útiles para entender cómo es la situación ahora y cómo ha sido la situación después de que cae la Unión Soviética. Así que te agradezco mucho. Ahora pasamos a nuestro último expositor de hoy, que nos va a presentar el caso de Venezuela. Es Miguel Velarde. Él es economista, analista y asesor político, es fundador y editor en jefe de Guayoyo, leo bien, en letras. Miguel, te agradecemos mucho por estar hoy aquí. Con este completamos los 3 casos que pretendíamos analizar desde Demo AMLAT hoy, así que te doy la palabra para tu exposición, Miguel. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Valentina. Lees muy bien. Guayoyo es el nombre del café más típico en Venezuela. Un café negrito. Ahí el dato de cultura general. Muy importante, porque además es uno de los cafés más ricos que hay, el venezolano. Bueno, gracias antes que nada, Valentina, a ti. Un placer, Elías, Svetlana, estar con ustedes hoy y compartir este panel tan interesante que además yo ya tengo la ventaja de haberlos escuchado, haber aprendido y poder incorporar muchas de las cosas que ustedes han dicho. Y a Transparencia también electoral y a Demo AMLAT, obviamente, por la oportunidad de estar hoy con ustedes. A mí, como decía Valentina muy bien en su introducción, me toca un poco contarles sobre la experiencia, pero voy a enfocarme más, gracias a que Elías y Svetlana ya han hablado sobre un poco cómo se compone, cuáles son las características de una economía planificada, en algo que es muy actual, que son los devastadores efectos de la economía planificada en un país rico, además próspero, hasta hace no mucho, como es Venezuela. Ahí en su momento voy a aprovechar para compartir un par de láminas, pero yo no quiero comenzar esto sin antes ponernos en situación, poner todo en contexto. Y lo mencionaba ahorita, vamos a hablar sobre Venezuela, que es un país
que durante la segunda mitad del siglo pasado se caracterizó no solamente por ser muy próspero económicamente, un país petrolero, sino también por haber sido uno de los pocos países en Sudamérica que conservó su democracia. Mientras otros países pasaban por dictaduras militares, de izquierda, de derecha, pero sin instituciones, sin democracia, sin libertades, Venezuela se mantuvo como ese país que preservó su democracia, preservó sus libertades y preservó sus instituciones, tanto así que fue el destino de muchas personas de diferentes países de la región y hasta del mundo que escapaban a la persecución de sus propios países y encontraron e hicieron vida en territorio venezolano. Llegamos a finales del siglo pasado, 98-99, cuando Hugo Chávez gana democráticamente unas elecciones, y ahí paso de nuevo a un dato económico que me parece fundamental, porque Chávez llega al poder el 99 con un barril de petróleo que estaba en $11 en su precio, y 2 años después el barril de petróleo saltó a más de $100. Con esto quiero poner en contexto la segunda variable. No solamente Chávez recibió y encontró un país fuerte en sus instituciones, en sus libertades y en su democracia, sino que le cayó del cielo una situación en cuestión de 18 o 24 meses, donde el barril de petróleo pasó de $11 a más de $100. O sea, la oportunidad perfecta para hacer de Venezuela la Dubái del continente. Sin embargo, hoy, 20 años después, estamos en un país cuyo desplome y catástrofe económica es peor de lo que ha sido incluso la crisis en Cuba, de la que nos hablaba Elías, es peor incluso de cuando cayó la Unión Soviética, que Svetlana seguramente conoce muy bien en esa zona del mundo los efectos que tuvo, y es incluso peor al Zimbabue de Robert Mugabe, que ustedes también habrán escuchado la gran hiperinflación que tuvo que enfrentar y la situación difícil económica. Todas esas situaciones han sido históricamente difíciles, pero la situación hoy de Venezuela y la de los últimos 3 o 4 años es una catástrofe económica peor, que además su impacto es todavía más incomprensible porque no solamente cae, sino cae de una situación económica con unas oportunidades que jamás debían haberse permitido llegar a donde estamos. Y todo esto es consecuencia y efecto de la economía planificada, que muchas veces yo, que soy economista como mis colegas hoy, pero he insistido que cuando se toman decisiones económicas con fines políticos, como muy bien lo mencionaban mis colegas en el panel, es lo muy probable esperar que los resultados económicos sean desastrosos. Y que cuando los controles que se implementan buscan el control político, los controles económicos que se implementan buscan el control político, solamente terminan en algo y es en más controles y en más caos económico. Acá, si me permiten rápidamente, voy a compartir, a ver si lo sé hacer bien. Denme un minuto y si no voy a continuar sin eso. Tenía un par de láminas que quería mostrarles, pero si no, no hay problema. No me lo permite, pero no importa. Yo voy a continuar acá. A ver, ahí, Miguel. No sé si es quizá porque... Es debajo de tu pantalla en el botón verde. No, eso lo tengo. Si quieren, permítanme. Sí. No, ya lo he hecho. Déjenme ver un intento más. Aquí estamos. Bien. Lo que pasa es que no le había dado el permiso a la computadora de compartir en Zoom, pero creo que ya ahora lo hemos logrado. Ahora lo vemos, ¿no? perfecto. Sí. Lo vemos, perfecto. Bueno, ¿lo ven? Ven la lámina, ¿no? Entonces, aquí comenzaba hablándoles sobre el peor de todos, porque el colapso que ha vivido Venezuela ha sido, a pesar de los graves colapsos de otras experiencias en otras partes del mundo, ha sido incluso peor que estos colapsos. Y acá voy a pasar un poco a que tratemos de entender las causas de este colapso. Primero, y no quiero entrar más en detalle de eso porque Elías y Svetlana lo han explicado muy bien, ¿cuáles son las características que una economía planificada tiene que pueden muy bien llevarnos a pensar, cuando empecemos a identificarlas en cualquier otro país, que el camino puede ser parecido al que estamos viviendo ahora en Venezuela? El estatismo, el clientelismo, el centralismo, porque todo el poder se tiene que tomar desde un centro de decisiones, y la destrucción de todo tipo de libertades, de la propiedad privada, del sector productivo, de la empresa privada y de libertades desde la individual a la libertad de expresión y obviamente a cualquier tipo de libertad económica, que es en lo que podemos entrar un poquito después.
Esas son las características que uno identifica en cualquier tipo de economía planificada que de una u otra manera pasa por esto y que empieza a tener consecuencias como las que vamos a ver. Obviamente las primeras causas de toda esta situación en Venezuela que han derivado en lo que hoy vivimos han sido el asistencialismo, como pueden ver en la lámina, la destrucción de la industria petrolera, porque además Venezuela, cuando llega Chávez, ya dependía en un 80% la economía total del país de su industria petrolera, de las exportaciones de petróleo. Hoy depende más del 96%. Pero de paso en el camino no solamente se ha hecho más dependiente del petróleo, sino que se ha destruido esa industria petrolera. Obviamente la destrucción de la moneda entre inflación y devaluación del bolívar, que es la moneda venezolana, tiene mucho que ver los atentados contra la democracia, las libertades y las instituciones, y ahora lo vamos a ver más adelante también, el aislamiento del país, algo que de lo que Cuba sabe muy bien también, y quizás mucho de mayor impacto porque es una isla, pero Venezuela incluso geográficamente bien ubicada, habiendo sido un país referencia no solo para Sudamérica, sino para todo el continente, hoy es un país aislado que en muchas de sus relaciones parece una isla también, y obviamente, y todo tiene que ver con todo, los altísimos niveles de poca transparencia y altísima corrupción que son parte de este modelo. Entonces, aquí voy a entrar rápidamente a los datos para soportar un poco de lo que les estoy hablando. Estamos hablando de que entre 2013 y 2019 el PIB de Venezuela, la economía venezolana se contrajo en más del 60%, con una hiperinflación que toca su punto más alto en el año 2018, que superó el 1.700.000%, solamente como comparación. El segundo país con la inflación más alta de la región es Argentina, que el año pasado tuvo un techo de alrededor de 50%. El primer país es Venezuela, que en 2018 tuvo 1.700.000%. O sea, dense cuenta la distorsión que existe, porque no quiero comparar a Venezuela con Alemania o con Europa o con Estados Unidos, quiero comparar a Venezuela con sus países vecinos. Y es Venezuela la que está absolutamente fuera de toda normalidad en la región. Altísimos niveles de escasez que en su momento llegaron a un punto de países en guerra, sin estar en guerra, obviamente, un salario mínimo que hoy en Venezuela es menos de $2 en términos reales. $2 es un salario mínimo. Y el 2020, más la pandemia, el desplome de la economía solo en el 2020 fue de un 30% adicional. Como perspectiva, quiero comparar esta situación de hoy de Venezuela con Grecia, que ustedes deben conocer muy bien, han escuchado de la gran crisis económica de Grecia, que fueron también 6 años entre el 2008 y el 2013, y en ese periodo, el mismo periodo que yo comparo con el 2013 al 2019 de Venezuela, Grecia, la economía se desplomó en 1/3. En el mismo periodo, en Venezuela, su economía se desplomó en más de 2/3. O sea, incluso comparando con Grecia, no existe precedente a la crisis económica que vivió Venezuela. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación en el día a día de Venezuela? No son solamente económicas, no son solamente que el salario mínimo de más de 6 millones de personas es menos de $2, ni que la moneda no vale nada, sino que la economía, para bien o para mal, se traduce en lo humano, en el día a día de los venezolanos. Y estamos hablando que se traduce en índices de miseria altísimos, inéditos para el país, y me animaría a decir para la región. Estamos hablando de que los niveles, por ejemplo, de enfermedad, y la pandemia lo ha puesto mucho más en relieve, pero antes de la pandemia ya había gente en Venezuela que moría de enfermedades en muchos otros países superadas, no en una cama de hospital, sino en la calle, en la puerta del hospital, porque no había camas o porque no había remedios o porque no había la capacidad de atenderlos, y también unos niveles altísimos que también tiene que ver con la crisis económica de violencia. Caracas es una de las 3 ciudades más violentas del mundo. Los niveles de homicidios superan los 25.000, casi 30.000 muertos por violencia al año. En el periodo chavista, yo me imagino que ya se ha superado tranquilamente los 300.000 muertes por homicidio, que son niveles, y ustedes han debido escuchar los índices de secuestros, de robos, de todo tipo de inseguridad en el país, que también es consecuencia de la grave crisis económica. Y todo termina al final en otra crisis que es la migratoria,
que de 30 millones de venezolanos que vivían en el país, hoy son casi 6, según las mismas Naciones Unidas, que se han visto obligados no a emigrar, sino a huir de su país. Y son casi 6 millones de venezolanos que están regados por casi todos los países de la región, pero incluso por otras partes del mundo, que no la están pasando bien. La tristeza de los venezolanos es para quienes se han quedado en el país porque no tienen la posibilidad o han decidido no irse, y también acompaña a los millones que se han ido, porque como ustedes ven en esta imagen con la que yo quería acompañar esta lámina, salen muchos de ellos literalmente caminando y literalmente con las pocas cosas que llevan en sus manos, buscando un destino mejor, que tampoco es tan fácil de encontrar porque la región, y mucho más después de la pandemia del año pasado, tampoco está en condiciones de recibir en su economía, me refiero a los venezolanos que buscan una vida mejor. Voy a terminar porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo y después con todo gusto profundizo en algunas cosas, hablando de hoy y el futuro, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Hoy, ¿qué pasa en Venezuela después de haber pasado además algunos meses y años incluso donde se veía una luz al final del túnel, donde había una posibilidad política del cambio de régimen después de más de 20 años finalmente? La realidad es que hoy, más allá de lo que diga Estados Unidos o la Unión Europea o los países del Grupo de Lima y la región, al régimen de Maduro no le importa, esto lo digo como opinión, no le importa la legitimidad política. Lo que el régimen de Maduro está buscando es la estabilización económica, porque ellos saben que aunque Estados Unidos no los reconozca, que la Unión Europea los condene, que los países de la región los critiquen, mientras internamente logren de alguna manera una estabilización económica, que no significa mejora, pero por lo menos parar esa caída económica y que los venezolanos sientan que están un poquito mejor. Con eso van a evitar las grandes movilizaciones internas, y sin eso no hay nada que desde afuera se pueda hacer para cambiar el régimen. Y lo último que me pregunto, ya lo dejo como para reflexión, si estamos de acuerdo en que el régimen de Maduro no le interesa la legitimidad política, porque lo que necesita es estabilización económica, ¿qué estamos diciendo como estabilización económica? Como opinión, también termino diciendo que lo que el régimen de Maduro ve como estabilización económica no es mejorar la vida de esos millones de venezolanos que sufren en la miseria. Es la estabilización del lujo para unos pequeños grupos de poder y la miseria estable para la gran mayoría de millones de venezolanos, como Elías nos contaba muy bien que Venezuela, que Cuba vive desde hace muchos años también. Con esto termino mi primera parte, les agradezco mucho su atención y estoy a la orden para preguntas. Bien, muchas gracias, Miguel. También muy interesante y también muchas gracias por respetar el tiempo. Tenemos varias preguntas, así que seguramente ahora vamos a poder seguir ampliando. La verdad que a nosotros nos interesaba mucho tomar estos 3 casos en este panel porque ha quedado en sus exposiciones muy claro que cada uno de ustedes ha ido mencionando puntos en común entre cada una de las experiencias, que, por ejemplo, el monopolio de los factores de producción en el Estado, la anulación de la propiedad privada. He tomado apuntes durante todo lo que ustedes hablaban porque la verdad era tan interesante la formación de una élite que va en contra por ahí del discurso político que proponen este tipo de modelos, la destrucción de la industria y demás. Así que la verdad que a mí me ha resultado muy interesante. Ahora paso a leerles las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Les recuerdo a los participantes que si quieren seguir haciendo preguntas en lo que se responden las que ya están, también pueden hacerlo. Así que, bueno, voy por la primera, que es para el doctor Elías Amor. Le preguntan cómo ha afectado la planificación excesiva a los ciudadanos a lo largo del tiempo, en especial después del periodo especial. Valga la redundancia. No, es una pregunta muy interesante, porque en Cuba realmente los más perjudicados por la planificación central han sido los ciudadanos. Básicamente porque se les ha eliminado el derecho de libre elección. Es decir, en España, en Alemania, en Francia, en Argentina, en Ecuador, tú vas al mercado a comprar lo que te apetece, lo encuentras, lo buscas, lo encuentras, lo pagas y te vas para tu casa. En Cuba eso se perdió en el año 1962, cuando se instauró la libreta de racionamiento,
que era un instrumento fundamentalmente del poder político para controlar económicamente a la población, que es la base de la planificación central, el control del poder económico. Y desde ese año los cubanos tienen que comprar con la libreta de racionamiento, hacer cola, contratar a un colero para que te busque un puesto en los primeros de la cola para que no tengas problemas a la hora de elegir el producto que quieres. Te tienes que conformar con lo que el gobierno te da. Tienes que ir los días concretos a la bodega que te toca ir por tu barrio, por tu zona. Y para un cubano con dólares existen las llamadas tiendas en moneda libremente convertibles que han creado el gobierno comunista, las ha creado precisamente para en esas tiendas que pueda la gente comprar cualquier cosa, pero fíjense qué cosa más curiosa, pagando en dólares en Cuba. Esto es algo inconcebible, que el enemigo de Cuba, el imperio, el Estados Unidos, tenga en Cuba, el gobierno comunista, tiendas muy bien surtidas, que nada tienen que ver con los establecimientos estatales, en donde los cubanos para poder comprar tienen que llevar una tarjeta de débito que se respalda por una cuenta que tienen que abrir en los bancos y el dinero de esas cuentas no son los pesos cubanos, son los dólares. Esto es el ejemplo más paradigmático de lo del maltrato que el régimen, digamos, la ideología que antepone las decisiones políticas a las económicas tiene sobre la población. Yo creo que Cuba es uno de los países que ha pagado con creces el estar en estas condiciones, y aunque el gobierno permanentemente habla de los logros de la revolución y de la educación y de la sanidad gratis y todo este tipo de cosas, yo quisiera hoy aquí testimoniar que si los cubanos tienen educación y sanidad gratis es porque la pagan con sus impuestos, porque nada es gratis. Los liberales sabemos que nada es gratis, todo hay que pagarlo. Y en Cuba se paga con impuestos, que los cubanos tienen una presión fiscal cercana a un 70% del Producto Interior Bruto. Con esto dejo ahí si realmente, bueno, la planificación no ha hecho daño a los cubanos. Muchas gracias, Elías. Ahora paso a una pregunta para la doctora Sebotari. Sebotari, ¿cómo percibe usted las presiones económicas y militares de la Federación Rusa a Moldavia para la aplicación de su política de hard power? Muchas gracias, Valentina, por esta pregunta. Bueno, cuando analizamos las relaciones entre República Moldova y la Federación Rusa, es importante mencionar que nosotros estamos emplazados aquí en una región geopolítica muy interesante. Estamos emplazados entre dos centros del poder, por una parte, la Unión Europea y el OTAN, y por otra parte, nosotros tenemos la influencia de la Federación Rusa. Y aquí la sociedad, la mitad, una mayor parte de la sociedad tiene una orientación filo-europea y una otra parte de la sociedad tiene una orientación filo-ética, ¿sí? Pero en los últimos años nosotros vemos que el país, República Moldova, como Ucrania, tiene una orientación en su política exterior versus la Unión Europea. Pero la Federación Rusa no quiere perder su influencia si aquí en la próxima vecindad, y la Federación Rusa no quiere y no admite una nueva extensión de la Unión Europea y también de la OTAN en este. Y cada vez cuando la República Moldova hace un paso versus la Unión Europea, hemos tenido el año de 1994, cuando la República Moldova firmó por la primera vez el acuerdo de colaboración con la Unión Europea. Y más recientemente, por ejemplo, el año 2013, el 23 de noviembre, cuando la República Moldova firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea, sí, la Federación Rusa cada vez nos impone sanciones económicas. Por ejemplo, sanciones a los productos, las frutas y los legumbres, también los productos vinícolas del país. Y no solamente, también tenemos el aumento, ¿sí?, a los precios por el gas ruso. Pero en la zona estica del país nosotros tenemos un grande problema
tenemos una zona que no es controlada por el Chisinau, por la capital, la zona estica Transnistria, donde la Federación Rusa tiene una base militar en Kolbasna, y desde mucho tiempo aquí nosotros no podemos solucionar, desde 1992 no podemos solucionar el conflicto, el problema de Transnistria, porque aquí tenemos esta base militar de la Federación Rusa. Y para no admitir que República Moldova haga un paso versus la Unión Europea, aquí la Federación Rusa aplica las estrategias no solamente hard power, pero también y soft power, y en el último tiempo y smart power. Aquí nosotros estamos en una región donde se encuentran los intereses geopolíticos del Occidente y de la Federación Rusa. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Svetlana. Ahora paso a Miguel Velarde. Le preguntan, ¿cómo cree que la posición geopolítica de Venezuela puede ser aprovechada para el desarrollo económico del país? Muy buena pregunta. La posición geográfica y geopolítica de Venezuela debió haber permitido a ese país hacer lo que en algún momento fue una pieza clave para la región e incluso para todo el continente. Esa es haciendo una breve introducción a la respuesta, esa es una de las cosas que se discute mucho allá, incluso pensando en el día después, ¿no? Que tarde o temprano llegará, y en la reconstrucción de Venezuela. Más allá del petróleo, que todavía alguna importancia tendrá, más allá de algunos otros atributos importantes como el capital humano que tiene Venezuela, porque tiene gente muy preparada, muy trabajadora, muy capaz. Hay una posición geográfica que tiene el país, por ejemplo, que te lleva a pensar que para comenzar su aeropuerto debería ser uno de los hubs más importantes de la región, así como el de Colombia, el de Bogotá, así como el de la ciudad de Panamá, así como el de Lima. El de Caracas debería ser uno de los puntos de conexión más importantes para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para otros continentes incluso, y es no solamente como destino turístico que lo era Venezuela, sino también como un punto de conexión. El país debería haber sido algo así de importante. En relación a lo político, Venezuela está ubicada en un lugar central, no solamente para Sudamérica, sino también en una posición en la que hasta a Norteamérica le interesa que sea un país en el que se respeten libertades, democracia, etc. Por eso no ha sido casualidad tampoco que, especialmente en el último par de años, Estados Unidos haya tomado una posición tan firme, haya empujado tan fuertemente, por ejemplo, al reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino del país, y que también Europa y obviamente todos los países de la región hayan participado activamente en eso. La importancia de Venezuela, y con esto termino la respuesta, uno tiene que verla a través de la importancia que le ha dado, por ejemplo, el régimen cubano a Venezuela, la importancia que le dan los rusos y los chinos a Venezuela. No es casualidad y no es solamente su petróleo, es también su posición geopolítica la que todas estas potencias del mundo valoran tanto de Venezuela, y por eso para ellos es tan importante tener el control y no perderlo de un país como el venezolano. Muchas gracias, Miguel. Ahora voy por otra ronda. Arranco otra vez por Elías. Tenemos más preguntas. Así que, Elías, le pregunto, de aquí que nos han dejado nuestros espectadores, le preguntan, usted hablaba de la necesidad de emprender una reforma estructural en la economía cubana. ¿Cree que están dadas las bases para que aquello suceda? Buena pregunta. Las bases no van a estar nunca dadas. Las bases hay que construirlas. De la misma forma que los comunistas, cuando llegaron al poder en Cuba en el año 1959, expropiaron, nacionalizaron y se adueñaron del capital económico del país en cuestión de meses, esas bases para la transformación de la economía comunista de Cuba, o del modelo social comunista, como yo lo denomino, en una economía de mercado, hay que construirlas. Y se tienen que construir pues como se construyeron en los países del este, que Svetlana nos ha hecho una magnífica descripción de lo que ha pasado en algunos de los países del este de Europa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muy joven, allá por los años 80 del siglo pasado, que viajaba a Checoslovaquia, que antiguamente se llamaba así, ahora ya
o viajaba a Hungría, o tenía la oportunidad de pasar unos días de vacaciones en Polonia, esos serán países que no tienen nada que ver con lo que ahora ves cuando vas de viaje. Y vas a la República Checa, vas a Eslovaquia, vas a Polonia, o vas a Hungría, o vas a Chequia. Chequia, el otro día salió que el indicador de Producto Interior Bruto per cápita ya está por encima del de España. Eso es un éxito económico en un país del este de Europa. Los españoles no sé, se han dormido en los laureles, no sé qué ha pasado, y en cambio Chequia ha subido. Las bases de la transformación de la economía cubana están muy claras. Y los economistas sabemos qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, devolver la propiedad privada al pueblo de Cuba y no al Estado. El Estado no tiene por qué tener propiedad de nada. Puede tener una parte pequeña para cumplir sus funciones de las clásicas, pero no tiene por qué tener el 80% de los recursos económicos. Eso se tiene que privatizar de manera masiva, como ellos hicieron confiscando la propiedad privada. En segundo lugar, hay que suprimir la planificación central. Creo que lo he dejado clarísimo. Y restaurar al mercado como instrumento de asignación de recursos y los precios. Dejar de toparlos, centralizarlos, manipularlos con criterios ideológicos y dejar que sean las decisiones de la oferta y la demanda las que ajusten las decisiones económicas en el conjunto de la economía nacional. Y posteriormente, Cuba tiene que volver. Cuba tiene que reintegrarse al mundo. Cuba tiene que volver a abrirse a todos los organismos internacionales, porque no es verdad que Cuba esté bloqueada. Este es un argumento que también me gusta desmitificar. El bloqueo de Cuba consiste en que Cuba comercia libremente con 192 países del mundo y recibe inversiones extranjeras de más de 100 países en este momento. El contencioso lo tiene con Estados Unidos, solamente. Pero Cuba puede recibir inversiones de Argentina, recibe turistas de Argentina, recibe mercancías de cualquier país del mundo, comercia libremente, pero el problema es que Cuba no paga. Y como no paga, nadie le quiere vender. Ese es el problema del embargo y del bloqueo. No nos engañemos. Y de hecho, Cuba le compra a Estados Unidos periódicamente alimentos y medicamentos, porque son los capítulos que dentro del bloqueo o del embargo están autorizados para el comercio. Y los cubanos que viven en la Florida, en Estados Unidos, envían $6.000 millones a Cuba todos los años a las familias, que es más importante que el valor de las exportaciones de mercancías de Cuba y lo que ganan con la venta de médicos. Luego, por tanto, tengamos cuidado con situar a Cuba como el pequeñito, a Estados Unidos como el grande, el malo, el bueno, la geopolítica. Cuba está convertido se encerró en una cápsula en la Guerra Fría y no la ha abierto desde entonces, pero son las autoridades comunistas las que lo han hecho, porque el pueblo cubano, como quiere prosperar, se tiene que ir de Cuba, como yo, que llevo 50 años en España. Esta es la explicación de la historia, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pues las bases hay que construirlas, hay que pelear por ellas, hay que salir a la calle, hay que manifestarse, hay que espabilar y cuando tiene fuerza y capacidad, impulsar esa transición que yo creo que al final llegará, estoy casi seguro. Muchas gracias, Elías. Ahora sigo con una pregunta para Svetlana. Le consultan cómo percibe los desarrollos de integración nacional en el ámbito de la economía de Moldavia. ¿Resultan útiles estos esfuerzos? Bueno, gracias, Valentina. Para ingresarnos en la Unión Europea, por ejemplo, República Moldova tiene firmado el acuerdo de asociación y este acuerdo sí tiene sus condiciones. Primeramente, aquí es claramente dicho que para ingresarnos en la Unión Europea, República Moldova tiene que hacer sus reformas y esas reformas son en el campo de legislación, reformas sociales, también reformas económicas y también reformas en el dominio del derecho humano. Y aquí nosotros vemos que se hacen algunos pasos, ¿sí?, para corresponder a estas condiciones que nos imponen la Unión Europea, pero esas reformas prácticamente son muy pequeñas, porque aquí nosotros tenemos una lucha entre los partidos, ¿sí? Tenemos una multitud de partidos que luchan entre ellos para mantener el poder, para administrar el país. Y de aquí nosotros vemos aquellas vulnerabilidades que están presentes hasta ahora en el proceso del desarrollo del país.
Muchas gracias, Svetlana. Ahora paso con una para Miguel. Vamos completando otra ronda de preguntas. Miguel, le consultan cuál cree que es el rumbo que puede tomar el gobierno de Nicolás Maduro cuando hablamos de una gestión que no se preocupa por recibir el apoyo y la legitimidad del pueblo venezolano. Se me hace que va por lo que mencionabas al final de la presentación. Y el rumbo, esta pregunta también es interesante porque, claro, uno se preguntará si al régimen no le interesa tener el apoyo de la gente, ¿cómo planea entonces mantenerse en el poder? Y la respuesta es ver lo que ha ido pasando los últimos años. El régimen venezolano ha ido perdiendo el interés en mantener el apoyo popular porque se han dado cuenta de que se les hacía imposible, no solamente por su pésima gestión económica, sino también por su falta de respeto a las libertades y a los derechos de las personas. Y lógicamente eso ha hecho que termine como hoy con poco más del 10-15% de aprobación. Saben que les es muy cuesta arriba, o mejor dicho, imposible recuperar lo que en algún momento tuvo quizá Chávez al principio, pero ni siquiera en sus últimos años, que es un masivo apoyo popular. Entonces ellos están claros que lo que necesitan es el total control sobre el ciudadano. Y ahí hay experiencias soviéticas, obviamente la libreta de racionamiento, si no me acuerdo, se llamaba en Cuba. Hoy más moderno, con un chip, por ejemplo, en línea con esto que les digo del control ciudadano, en Venezuela se ha implementado algo que se llama el carnet de la patria. El carnet de la patria básicamente es un carnet al que los venezolanos se ven obligados a obtener, dando sus datos y dando toda su información, y que si no lo tienen no reciben las CLAP, que son las cajas de comida, que son de las que con $2 al mes, de las que dependen la gran mayoría de familias venezolanas. Ahora, en el último tiempo, cuando ya hubo, y miren la ironía, en un país petrolero, escasez de gasolina, se implementó otra medida, y es que no podían los venezolanos cargar gasolina en ninguna estación si es que no lo hacían a través del carnet de la patria. Entonces, claro, con estas medidas lo que hacen es obligar y chantajear a la gran mayoría de venezolanos a tener que sacar el carnet de la patria. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque eso tiene además un código QR que debe ser presentado al votar, por ejemplo, para que se sepa que no sé si por quién, pero seguro si es que el venezolano determinado ha votado o no. Y no hay mayor nivel de control que el control del individuo con lo que come, el individuo con lo que hace. Y así fue con las libretas de racionamiento, y hoy con más tecnología, así es con el carnet de la patria en Venezuela. Digo esto porque, y termino con esto la respuesta, porque el gran esfuerzo que ha puesto y sigue poniendo el régimen venezolano es a perseguir, a chantajear, a controlar a los venezolanos, y no, como es en una democracia normal, a persuadir, a convencer y a conversar con los ciudadanos para recibir su apoyo. No necesitan esto porque con el monopolio de la violencia a través del apoyo de las Fuerzas Armadas y con el control absoluto del individuo, el régimen siente que tiene el control del poder en Venezuela. Muchas gracias, Miguel. Ahora paso una más para Elías, que le consultan si, esta es más de tinte histórico, le consultan si considera que la crisis de los misiles ha llevado a que la economía cubana sea más reticente a desarrollarse. Bueno, la crisis de los misiles fue una situación puntual en el tiempo, en fin, que ocurrió hace ya más de 60 años, si no me falla la memoria, ¿verdad? Entonces, fue una cosa que ocurrió en un determinado momento, en una época que se llamaba la Guerra Fría, cuando algunos de los que estamos en esta mesa, yo sí ya había nacido ya, pero algunos de los que están en esta mesa no habían nacido. El mundo era muy periodo diferente. Especial. Claro, el mundo era muy diferente, ¿no? Yo creo que aquella obstinación de Fidel Castro, que fue frenada, lógicamente, por los dirigentes soviéticos, marcó un punto muy importante de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cuba se empezó a visualizar desde Estados Unidos como un peligro y, bueno, había motivos más que suficientes para pensar que lo podía hacer, porque instalar misiles atómicos dirigidos a las principales ciudades de los Estados Unidos desde Cuba, pues era una operación un tanto irracional desde el punto de vista político, pero a Fidel Castro le vino muy bien ese escenario
de conflicto que desde el primer momento que llegó al poder desarrolló. A Fidel Castro le ha venido siempre muy bien tener a Estados Unidos como enemigo. Es decir, le ha servido para movilizar a colectivos de la izquierda aquí mismo en España. Tiene un montón de asociaciones que lo respaldan porque es el enemigo. Bueno, en fin, Estados Unidos tiene enemigos en España también, lógicamente. Y yo creo que eso le ha beneficiado. Es una estrategia de él para conservar el poder. De hecho, vamos a ver, se murió en la cama, no hizo ninguna transformación y dejó el país muchísimo peor que como él se lo encontró en el año 31, lo que pasa, perdón, en el año 59, cuando él tenía 31 años. Lo que pasa es que comparar los datos a lo largo de un periodo tan largo a mí me suena aburrido. Pero Cuba hoy, en 2021, está en una situación económica, y yo diría que social y política, mucho peor de la que tenía en 1959, antes de que llegaran los revolucionarios. Desde luego, los indicadores de Cuba en aquel año estaban muy por encima en términos económicos de la media de países de América Latina y estaban muy cerquita de países como España e Italia en Producto Interior Bruto per cápita. Y eso se perdió. Y se ha perdido desde hace tantos años que yo creo que no tiene mucho sentido plantearse si eso se puede volver a recuperar o no, porque el tiempo es lineal y va solo en una dirección. Lo que hay que luchar es por cambiar Cuba y que evolucione hacia una economía de mercado con derechos de propiedad, con empresas libres, no dependientes del Estado, y con un Estado chiquitico, pequeño, con capacidad para prestar sus funciones, pero sin ingerir en la economía nacional. Y esa gran transformación hay que hacerla porque los cubanos la merecen. Muchas gracias, Elías. Ahora les hago una última que también la voy a leer, pero la voy a modificar un poco porque tiene que ver con uno de los últimos libros que hemos publicado nosotros desde Moabla. También está relacionado. El título de este libro es El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. Y aquí uno de los espectadores pregunta cómo consideran que ha influido en el resto de la región la planificación. Me imagino que como modelo o como ejemplo, en Cuba como en Venezuela. ¿Cómo, existe alguna relación entre estos modelos, entre este tipo de planificaciones centradas en el Estado? Sería la cuestión. Me gusta, no sé quién quiere empezar, si la quieren contestar entre los dos, estaría... Cuba y Venezuela han unido su destino común a través de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, la cumbre de Sao Paulo, esos movimientos telúricos de la izquierda que hay en América Latina, que a Fidel Castro le vino muy bien, porque le dieron el último respiro que necesitaba para afrontar el periodo especial. A Fidel Castro se le apareció un día Chávez con el petróleo de Venezuela y Fidel Castro vio la luz del túnel, porque en el periodo en el que la economía cubana tenía ya que experimentar cambios para salir del agujero en el que se encontraba, de pronto le aparece el petróleo de Venezuela subvencionado y a Fidel Castro como maquila en el Caribe para revender petróleo. Y eso Fidel Castro le proporciona a Venezuela, y Miguel lo sabe, el aparato conceptual y teórico para controlar la seguridad del Estado, para controlar el sistema económico, para los famosos entrenadores que eran todos agentes de la seguridad del Estado comunista de Cuba que se meten en Venezuela. Eso luego se intentó llevar a otros países de América Latina, pero creo que otros dirigentes, Evo Morales, Correa en Ecuador, frenaron ese proceso. Incluso hasta Lula en Brasil tuvo dudas sobre la utilidad de esos asesores cubanos. Pero la realidad es que Cuba ha estado en Nicaragua, ha estado en casi todos los países donde ha habido cambios políticos, creando las condiciones para la revolución, para el cambio de sistema. Lo han intentado, lo han logrado en algunos sitios, en otros no. La experiencia de Venezuela es el ejemplo de que la receta económica, política y social de Cuba es un auténtico cáncer que acaba con los países. Esto es la realidad. Miguel, no sé si tienes algún comentario. Totalmente de acuerdo con lo que dice Elías, solamente complementar en términos informáticos la respuesta sobre la relación entre el modelo cubano y venezolano sería copy-paste. Se ha copiado de manera íntegra el modelo cubano en Venezuela y además se ha hecho de una manera innovadora, para ponerle un nombre, porque ha sido la única invasión en la historia de una nación a otra sin haberse disparado un solo tiro. Porque Chávez, como bien cuenta Elías, le entregó el control del país a Castro a cambio de
el petróleo que Chávez le entregó a Castro para que siga controlando Cuba. Entonces, obviamente, todo esto que se contaba sobre, y los paralelismos que hacía sobre la libreta de racionamiento en Cuba y el carnet de la patria en Venezuela, y el cambio en el sistema electoral, y la expropiación de empresas, o sea, es exactamente lo mismo 50 años después, con características diferentes, quizá porque los países tienen algunas cualidades diferentes, pero en el fondo, en la esencia y en sus objetivos, hoy lo vemos, es exactamente lo mismo. Voy a terminar solamente con una anécdota personal. Yo he vivido 12 años en Venezuela, y cuando recién llegué, hace ya 14 allá, advertíamos, quienes veíamos que Venezuela, y estamos hablando de los finales de 2008, 2010, advertíamos que el chavismo, con Chávez muy activo todavía en el poder, llevaba hacia ese país a Cuba. Y la respuesta en el tono venezolano, que a veces era por lo menos muy relajado, decían: no vale, chico, no creo, Venezuela no es Cuba, decían. Y con eso se despreocupaban ellos mismos diciendo que no, Venezuela es una isla, Venezuela tiene mucha menos gente, Cuba, Venezuela es más grande, Venezuela tiene petróleo, y al final hoy Venezuela no es Cuba, Venezuela está peor que Cuba. Y digo esto para terminar porque si algo no podemos hacer en la región, en ninguna parte, es confiar ni confiarnos en que no se puede terminar igual o peor que Cuba, Venezuela y otros países en la historia. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, creo que no tenemos más preguntas. Una larga sesión de preguntas, me ha gustado mucho. Muchas gracias a quienes han estado enviándonos también sus consultas. Quisiera agradecerles una vez más a Svetlana, Elías y Miguel, porque a mí particularmente me han enseñado un montón durante este momento que hemos compartido. Quisiera agradecerles también por el tiempo que han dedicado para participar hoy en este panel. Desde Demamblat y desde Transparencia Electoral también les agradecemos muchísimo. Les recuerdo a quienes están asistiendo y a quienes han llegado tarde que a este panel lo van a poder encontrar en las próximas 24 horas en nuestro canal de YouTube, y también lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Así que atentos por ahí. También los invito a estar atentos del resto de las iniciativas y actividades de Demamblat y de Transparencia Electoral, que seguro vamos a tener cosas en los próximos meses. Una vez más, gracias a ustedes tres por acompañarnos. Ha sido muy enriquecedor y muy fructífero este encuentro. Muchas gracias. Me ha encantado aprender de ustedes tres. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao, Gracias, que tengan un placer. lindo fin de semana. Chao. Igualmente, gracias. Adiós. Gracias.